Buenas noches, bienvenidos al programa de debate, cara a cara, enemigos íntimos, aunque hay que decir que nuestros dos invitados de hoy no son enemigos, son compañeros de profesión y se conocen desde hace muchos años, ambos médicos, y con ambos queremos hablar de la situación sanitaria que atraviesa España o el mundo y en concreto la provincia de Cádiz, ¿no? Paso a presentarle, están con nosotros Fernando Forja, que ha sido ahora mismo el director de la Clínica de la Salud, ha sido director y subdirector en el Hospital Puerta del Mar y por tanto con conocimientos de tanto en el sector privado como en el sector público de la respuesta sanitaria a la pandemia. Y Antonio Vergara, hijo predilecto de la ciudad de Cádiz, enhorabuena Antonio, título, tenemos que decir, muy merecido a mi modesto entender. Ahora eres portavoz de la Marea Blanca, durante muchos años en el Clínico y con una experiencia en aquella pandemia que parecía que se iba a llevar a media humanidad, que era el SIDA. Y en aquel momento, pues Antonio fue capaz de montar el Hogar Gerasa y de atender a gente infectada por el SIDA y que eran, en aquel momento, esa gente se convirtieron en apestados en la sociedad y Antonio fue capaz de dar aquel paso adelante y de hacer que la sociedad respondiera y hoy, afortunadamente, salvo que él me corrija, no es una enfermedad exactamente mortal, que tiene un tratamiento o no se ve, quizá por la que tenemos encima con la COVID, vemos el SIDA o como vimos la gripe aviar o como vimos algún otro, pues nos parece todo menor de lo que tenemos ahora. Bueno, con ambos queríamos hablar de la situación de la pandemia, de la respuesta sanitaria a la pandemia. Quiero también aclarar a todos nuestros espectadores que hemos invitado a la Administración Sanitaria a que venga y han dado la callada por respuesta. Ni la delegada de Salud de la provincia de Cádiz, ni nadie que represente a la Administración, ningún facultativo responsable en algún hospital o en algún área, ningún miembro del comité de expertos que asesora al consejero de Salud y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha querido venir a dar la postura oficial de la Administración. Bueno, esa es la situación. No sé si Antonio, sí, el más veterano, sí, puede, por veteranía y por títulos. Ahora soy un abuelo que ha sido nombrado hijo, lo cual me rejuvenece. Bueno, pues efectivamente yo primero quiero decir, porque esto es muy importante, que las opiniones que yo voy a expresar son a título personal, porque nosotros en La Marea y en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública solemos consensuar todo lo que se difunde, ¿no? Entonces aquí es a título personal. Y segundo, yo no soy un experto en salud pública, pero sí una persona muy interesada por la salud pública. Nosotros estamos ahora mismo desarrollando la 20ª jornada sobre desigualdades sociales y salud en nuestra web, que por cierto es saludaccionyequidad.es. Se puede entrar y hay una información terrible sobre la pandemia y las desigualdades, que es algo que quiero tocar, ¿no? Por lo tanto, soy una persona que tiene una opinión, desde luego, pero que no hablo como experto en las cuestiones, porque yo creo que uno de los inconvenientes que está teniendo la pandemia es que toda enfermedad nueva, infecciosa, tiene dos componentes que inicialmente preocupan mucho. Cómo se difunde. Por suerte en el SIDA es mucho más complicado que en esta. Y esta tenemos la desgracia de que se difunde por vía aérea. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que esté cerquita mía y yo estoy infectado la puedo transmitir. Eso incluye un riesgo bastante más elevado que otras vías de contagio, ¿no? Por lo tanto, es una epidemia que preocupa masivamente. Lo segundo es que todas las enfermedades, infecciosas y no infecciosas, tienen un tiempo donde la ciencia y los científicos van desarrollando, porque es nueva, ¿vale? Y aquí, desde el primer día, ya había alguien diciendo mañana habrá un tratamiento. Claro, entonces eso crea una expectativa permanentemente falsa
iba a haber vacuna. Yo no entiendo que un experto diga que iba a haber vacuna cuando es que es imposible, salvo que no esté probado su eficacia o incluso sus efectos indeseables. Por lo tanto, dilo claro y no pasa nada. Entonces, y lo siguiente es que yo pienso que una pandemia no se puede retransmitir en directo. Si cogiéramos cualquier enfermedad e hiciéramos lo mismo que estamos haciendo con el corona, sería igualmente irresistible. Es decir, si aquí otro diabético en Bilbao, se ha muerto otro diabético en Lérida, o sea, es imposible de aguantar para la población general, porque estas circunstancias acompañan a muchísimas enfermedades, etcétera. Pero el hecho de retransmitirlo como si fuera un partido de fútbol, para mí me crea, incluso a mí, pues angustia y más. Y si después hay una hiperinformación, todo el mundo opina, hay 5.000 expertos, y eso es algo negativo. La transparencia que tú comentabas antes, estoy absolutamente, pero la transparencia es información concreta, matices claros, claves fundamentales, y que entienda la gente por qué se hacen las cosas. Si yo le voy a una persona pinchar la espalda, tengo que decirle qué estoy persiguiendo para que él confíe plenamente en que tiene motivos para soportar el dolor que sea, ¿no? Aquí la mayoría de la gente, como se han generado bandos, bueno, pues parece que este es de izquierda, este es de derecha, por lo tanto yo no hago esto porque este lo hace. Entonces, realmente es otro partido de fútbol donde no hay criterios, sino solo la pasión y la vehemencia, nefasto, porque esto es una cosa científica que tiene una afectación económica terrible, pero que debería de llevarse, como todas las cuestiones científicas, con información muy puntual, expresando los motivos por los cuales hay que hacer las cosas que hay que hacer, y eso no está ocurriendo. Y yo creo que al final hay un caos informativo y la gente al final no tiene muy claro las tres claves. Hay mucha gente que sí, pero hay otra mucha gente que no, ¿no? Fernando. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Realmente es verdad que es una situación preocupante la actual, ¿no? Preocupante por el cariz que está tomando esta segunda ola pandémica, que desgraciadamente parece que superará con creces a la primera ola, y también por esa desinformación de la población. Es decir, yo creo que en este sentido se han cometido muchos errores. También, como bien dice Antonio, estamos en una situación totalmente nueva, con lo cual hemos tenido que ir aprendiendo de forma forzada sobre la marcha. Pero es verdad que ha habido como muchos vaivenes en cuanto a la información, esto ahora sí se puede hacer, no se debe hacer. Yo creo que se ha liado a la población, ha llegado un momento en que la gente ya no sabe qué puede o qué no puede hacer, ¿no? Quizás en la desescalada pues parecía como que ya el virus no estaba ahí, que ya el virus estaba desapareciendo y ya cada vez se podían hacer más cosas, ya podemos ir a hacer una fiesta en no sé dónde, podemos juntarnos ya un número determinado de personas. Y yo creo que eso ha ido confundiendo también un poco a la población, ¿no? De hecho, probablemente eso es lo que ha conducido a esta segunda ola pandémica, el hecho de que otra vez el virus se está transmitiendo ya de forma generalizada en la población, ¿no? Entonces, ante eso, pues ahora la población se asusta. ¿Y ahora qué? Ahora están hablando ya de un segundo confinamiento domiciliario, ¿se hará, no se hará? Es decir, parece como que estamos en un ensayo-error, ¿no? A ver qué al final qué es lo mejor para la población, ¿no? De hecho, bueno, también se han planteado algunas barbaridades en algunos países, como por ejemplo decir, no, que lo que hay que hacer es que se contagie cuanta más gente mejor, y así creamos una inmunidad de rebaño, y de esa forma pues acabamos con la pandemia. Hombre, eso ya, gracias a Dios, se paró esos experimentos que se plantearon en algún momento, porque eso era una auténtica barbarie, ¿no? Es decir, eso era una masacre en cuanto al número de posibles fallecimientos que se podían producir, ¿no? Y dentro del mismo contexto, pues España está haciendo una cosa, pero países que están al lado de nosotros, como Francia o Reino Unido, están haciendo otra distinta. Es decir, parece que como que cada maestrillo tiene su librillo, y aquí en este caso parecería más lógico buscar posturas más homogéneas, más basadas en evidencias científicas, ¿no? Y quizá eliminando un poco los criterios economicistas, que desgraciadamente son los que yo creo que están imperando ahora mismo en muchas de las decisiones que se toman, ¿no? La economía es importante, evidentemente, pero es que ¿para qué queremos un país que esté saneado económicamente si después, desde el punto de vista de la salud, pues tenemos un país enfermo o un país con una mortalidad alta, ¿no? La economía irá bien si la salud va bien, y no al revés también, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso, que se están aplicando criterios muy de economía, y las decisiones se llegan a tomar siempre tarde y mal. Es decir, cuando estamos apurando siempre hasta el límite
Y cuando ya vemos que esto se nos está yendo de mano, cuando ya vemos que las UCI se están llenando en algunas ciudades y cuando ya vemos que esto ya puede acabar en un desastre, es cuando se toman las medidas. Desde que se toman las medidas hasta que se produce un efecto, pues tienen que pasar mínimo 2 semanas, 2 o 3 semanas, 2 semanas que es el tiempo de incubación de la enfermedad máxima, ¿no? Con lo cual, eso siempre va a llevar un decalaje y va a llevar siempre unas consecuencias, ¿no? Por lo tanto, sin querer culpabilizar a nadie, porque creo que no es el momento de eso, sino al revés, creo que todos tenemos que apoyar y ver en positivo lo que se hace, pero sí es cierto que tenemos quizá un ensayo-error excesivo, que no nos ponemos de acuerdo en las distintas comunidades de un propio país ni los países de alrededor, que la propia comunidad científica, los técnicos, son los que tienen que ser más escuchados y no los políticos en este sentido, y que quizás están imperando criterios económicos frente a criterios de salud, ¿no? ¿Y por qué creéis vosotros que hasta hace nada Cádiz era ejemplo de España, la ciudad española con menos contagios, la provincia española, no sé cuánto, y de repente se está produciendo una escalada que los datos en la ciudad y en la provincia cada vez son más preocupantes? Ya hay 20 y tantas poblaciones de la provincia con confinamiento perimetral. Se dice que puede ampliarse incluso. Ya digo, ahora la ciudad de Cádiz está adelantando a San Fernando, Chiclana, el Puerto. ¿Eso a qué se debe? ¿A un exceso de optimismo de que cuando las noticias llegaban y decían qué bien va Cádiz, como esto va bien, vámonos todos a hacer fiestas y tal? ¿Puede ser eso? Vamos a ver, mi opinión, como siempre, personal, ¿no? En el tema de la transmisión de enfermedades infecciosas, en mi opinión, y yo he trabajado en hay un componente circunstancial tremendo. ¿Por qué estamos los tres? Yo estoy contagiado, tú no estás contagiado y tú sí, ¿no? Bueno, pues son circunstancias, son suerte, o sea que la fortuna juega un papel, en mi opinión. ¿Por qué se cortó el ébola? ¿Por qué se cortó? Bueno, por las medidas, no, es suerte, o sea, porque no hay más enfermedades importadas cuando hay millones por las medidas que se toman, no. Por lo tanto, hay que tener la convicción de que, porque lo otro lleva al histerismo, ¿no? Estamos todo el tiempo en peligro, ¿no? O sea, que las circunstancias influyen. ¿Por qué en Cádiz? Hay algunos aspectos que pueden ser posibles, ¿no? Pero lo malo que tiene la ciencia es que no son opiniones, sino que son evidencias que yo he demostrado con un estudio. Entonces dejan de ser opiniones para ser evidencia científica, ¿no? Y claro, como para responder a esa pregunta habría que hacer un estudio epidemiológico con respecto a otras ciudades. Eso tardaría 8 meses y al cabo de año y medio podríamos sacar las conclusiones. Como tú me lo preguntas ahora, esta es un poco la historia de retransmitirla. Pues hay que decir opiniones, lo cual no sirve. Cádiz es una ciudad que vivimos mucho al aire libre, ¿no? Y está claro que la transmisión aumenta enormemente en sitios cerrados y compartidos. Trabajos, fábricas, todo aquello donde hay bares, todo sí, que es un hábito que nosotros tenemos muy genético, ¿no? Nosotros los bares es precisamente para eso, para convivir, para discutir, para beber, vale. Bueno, por lo tanto, eso hace que sea difícil. No digo que no haya que aceptarlo, que hay que aceptarlo, pero que es difícil. A un finlandés no está acostumbrado a vivir en los bares, pero a nosotros, y por lo tanto, casi está confinado toda su vida. Pero nosotros, esto choca contra algo culturalmente crispante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese factor puede ser, ¿no? Otros hablan del viento y tal. Pero lo que está claro es que el aumento del contacto con las personas, es decir, es un factor de riesgo muy evidente. Y ahora puedes tú preguntarme, ¿y cómo hubo carnavales y no hubo casos? Por suerte. No pero, porque la política sanitaria fue magnífica. Fíjate, Antonio, que fue el 8 de marzo. Hubo en Cádiz también la manifestación del Día de la Mujer, que parecía que en Madrid había sido el cataclismo, y es que luego fue el carnaval chiquito. Entonces, ese día en las calles de Cádiz hubo cientos de miles de personas. Sí. Y no pasó nada. No pasó nada de nada. Todo el mundo lleva mascarilla. No, fue suerte. Es decir, porque hay veces que las cosas ocurren porque hay una organización detrás que impide que ocurran los desastres. En este caso fue puramente suerte. Pero la verdad es que en Cádiz, yo en la fase inicial de confinamiento se hizo bien.
y por lo tanto había poca gente contaminada, un 1%, un 2%. Eso hace que los contactos, si hay pocos contagiados, pues hay poca transmisión. Se abre la desescalada, empezamos a... Ya sabes que los focos de transmisión están muy claros, además de los cerrados, de los sitios cerrados y no ventilados, que es clarísimo. Hay otros focos que son muy claros, los jóvenes en las fiestas, es un foco clarísimo. Y lo siguiente, en donde yo mismo tengo que revisar mis hábitos, son las reuniones familiares o sociales. O sea, reuniones familiares significa que nos reunimos 25 personas de la familia, pero uno es novio de tu niña, el otro es el marido de tu prima, que vive en Barcelona, y ahí nos relajamos. Porque claro, yo no voy a estar haciendo una comida en mi casa, no te acerques, tal cual. Es que... y ahí nos relajamos significa que empezamos a abrazarnos, y los compas que están trabajando en esto, dice que es un motivo. ¿Y cómo lo cogió usted? Una señora, si yo llevo toda la... pero me reuní con mi familia, o sea que el foco de reunión familiar es un foco, y por ahí puede venir la explosión en Cádiz, es decir, estábamos muy bien, nos confinamos, mantenemos, se desescala. Hoy mismo se difunde que después del puente, donde Cádiz estaba lleno, pues ha habido un repunte. ¿Por qué? Porque, bueno, es que estuve en la playa el domingo y había miles de... ¿Por qué? Porque la sierra no pudo. Entonces, la reunión masiva de gente, aunque sea en la playa, ocurre más peligro, porque tú en la playa vas andando, pero tú sabes que en Cádiz no se puede andar 100 metros sin encontrarse a algún colega, algún amigo, y personas que no ves hace tiempo, pues raro que tú le des el codito, ¿no? Entonces, pues yo mismo veo y yo mismo hago pues actos de cierto riesgo, ¿no? Pues, aumenta los casos. Pues la verdad es que sí, como bien dice Antonio, faltan todavía evidencias para poder demostrar, ¿no? Científicamente, pues por qué se ha producido esa situación en Cádiz, ¿no? Sí es verdad que como comentaba mi compañero, pues el clima de Cádiz es un clima que favorece, y la idiosincrasia del gaditano favorece la vida al aire libre. Y eso, lógicamente, está evitando ese factor de los sitios cerrados, que hay transmisión mucho más evidente, ¿no? También se habla de que la propia hora de sol, ¿no? el efecto de la vitamina D, ¿no? Gracias al sol, que podría tener un efecto protector de la COVID. Bueno, ya se verá, hay algunos estudios que parecen que apuntan hacia eso, pero también habrá que demostrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que partíamos de una situación buena. De hecho, Cádiz, en los primeros estudios de prevalencia que se hicieron a nivel nacional, partía como una de las ciudades con menos porcentaje de personas positivas para coronavirus. Y eso quiere decir que en ese momento había muy baja transmisión comunitaria. Vamos, no había transmisión comunitaria, la transmisión era de persona a persona esporádica, ¿no? De forma muy aislada. Si a eso le sumamos que también, por otra parte, otro de los elementos que más han influido en los datos negativos de la pandemia, que son, por un lado, la residencia de ancianos, desgraciadamente donde este virus se ceba, ¿no? Una vez que entra en una residencia de ancianos, son devastadores los efectos, ¿no? La verdad que es realmente dramático. Y es verdad que Cádiz Capital tiene relativamente pocas plazas de residencia, entonces se desplazó más hacia sitios como San Fernando, el Puerto de Santa María, donde el número de plazas en residencia de mayores es bastante mayor, ¿no? Y quizá el otro aspecto que nos ha beneficiado ha sido el hecho de no tener un campus universitario único y potente, como puede ocurrir en Granada, ¿no? Y es por ese otro motivo, es decir, además del tema de los ancianos en residencia, el otro aspecto que ha focalizado mucho epidemiológicamente la pandemia ha sido el contacto entre jóvenes universitarios, ¿no? Son los que las fiestas, son los que fundamentalmente en esta segunda fase al principio eran los que estaban realmente contagiándose y transmitiendo la infección. Aquí tenemos un campus disperso en el que tampoco hay mucho ambiente universitario en Cádiz Capital, la verdad, y quizás pues también eso ha favorecido, junto al buen tiempo, pues el moverse hacia otras poblaciones costeras donde hay más oferta de ocio para los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, probablemente todas esas circunstancias han concurrido de forma que Cádiz ha tenido buenos indicadores desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué ha ocurrido también? Bueno, pues que probablemente el movimiento del turismo al final del verano, sobre todo, y el puente del Pilar de octubre y tal, pues bueno, pues ya la circulación del virus otra vez es muy elevada, ¿no? Yo creo que el comportamiento de los gaditanos fue ejemplar durante el confinamiento y eso hizo que cayera drásticamente la curva de infección, pero bueno, desgraciadamente eso se ha recuperado, y se ha recuperado porque han venido casos exportados de otras provincias
o de otros países en los que la prevalencia era mucho más alta. Y bueno, pues ahora mismo estamos en esa fase en la que la transmisión en la propia Cádiz capital pues está ya superando los 300 por 100.000 habitantes, ¿no? Y los dos que sois médicos, yo que soy un profano, yo tengo la sensación de que la ciencia nos ha fallado. Es decir, que somos todos hijos de la Ilustración, gente racional, que siempre hemos pensado que la ciencia equivale a progreso y que nos salvaba de todo. Y al final estamos viviendo una cosa que se vivió hace 100 años con la llamada gripe española, que se vivió hace siglos con la peste, y que las respuestas que nos piden a los ciudadanos que demos es la que se daba antes. Reclúyase usted en su casa, no tenga contacto próximo, póngase una mascarilla. Es decir, si os acordáis del médico de la peste que llevaban esas cosas así para mantener la distancia. Yo tengo esa sensación equivalente, o sea, también fundamentada en el hecho de que a lo largo de estos meses se nos han dicho cosas diferentes. Ahora se ha puesto de moda lo del aerosol, pero yo me acuerdo haber aprendido hasta el tamaño de la gotícula, que no sabía ni lo que era, pues aprendí lo que era la gotícula. Entonces, no sé, una reflexión vuestra, vosotros sois médicos y lo viviréis de otra manera de lo que lo vivo yo. Yo lo vivo ya nada más que con el escepticismo de la edad, ¿no? Sí, tienes razón en que la ciencia puede defraudarte porque le estamos pidiendo algo que es imposible. Y porque la ciencia necesita tiempo, como he dicho anteriormente. Efectivamente, hay un tema que a mí personalmente no me ha gustado y nosotros hemos combatido muchísimo, que es lo que se llama medicalización. Nuestra vida se ha medicalizado. Si mi niño suspende 3 parciales, yo lo llevo al médico. Si se ha peleado con la novia y está triste, lo llevo inmediatamente, porque esto, o sea, no hay cura. Pero ¿cómo no hay cura, doctor? Es imposible. Pero ¿cómo no hay cura si estamos llegando a la luna? Es decir, que tenemos esa sensación, por un lado, de que la ciencia lo arregla todo, y no es cierto, y por otro lado, el que somos prácticamente inmortales, inmunes, y hacemos muy bien, porque lo pasamos mejor que estar. Pero la realidad no es esa, la realidad es que estamos sometidos a riesgos y que las pandemias ocurren históricamente cada X años, ¿no? Y cuando se transmite por vía aérea, pues no hay otro remedio que el aislamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo la ciencia nos recompensará? Cuando aparezca una vacuna y cuando aparezca un antiviral, que ocurrirá, pero ocurrirá en el tiempo, porque están ahora como locos, porque la industria farmacéutica pues son auténticos profesionales y saben que es una oportunidad. El primero que llegue a la vacuna se va a forrar, y entonces, igual que pasó con el SIDA, que tardamos unos años donde desesperadamente no teníamos ninguna alternativa de tratamiento, y ahora mismo es una enfermedad, como comentaste antes, pues absolutamente tratable médicamente, y llevan una vida absolutamente normal, ¿no? Con una pastilla al día. Nosotros tuvimos que dar a veces 24 pastillas diarias, cuando aparecieron al cabo de los 10 años tratamientos. Entonces muchos pacientes me decían, yo no sé ya si prefiero, porque es que 24 pastillas es imposible de tomarse. Total, que por eso digo que toda la ciencia lleva unos recorridos que en estos momentos es imposible de pedir. Nosotros queremos que aparezca un virus nuevo, aunque sea mutación o lo que sea, pero es nuevo, y tiene que aparecer un antiviral y una vacuna, y eso necesita un tiempo. Pero finalmente la ciencia nos compensará, pero aparecerá otra cosa. Y porque no estamos protegidos por la ciencia siempre, ¿no? Esa es la historia, diría yo. Fernando. Sí, yo creo que esto nos ha cogido un poco con el paso cambiado, ¿no? Y no puede ser de otra forma, porque es algo poco previsible. Incluso en mayores, cuando en Wuhan empiezan los casos y tal, eso en China parecía que estaba muy lejos y que no iba a llegar aquí, y por supuesto no iba a llegar con la fuerza que ha llegado, ¿no? Entonces, claro, nos ha fallado desde un principio el conocer los mecanismos de transmisión, que se han ido conociendo conforme ha ido avanzando la enfermedad. Nos ha fallado el tener medios diagnósticos disponibles para poder de alguna forma identificar rápidamente a los casos, ¿no? Porque cuanto antes identifica los casos y los aísle, pues más corta es la cadena de transmisión. Las PCR al principio estaban en muy pocos hospitales disponibles, ¿no? Para poder hacer la técnica, con lo cual estamos un poco a ciegas en ese sentido también. Ahora, por ejemplo, disponemos de los test de antígeno, pues bueno, pues es un gran avance también a la hora de poder controlar la situación pandémica.
por no tener, nos ha pillado incluso con los hospitales sin una provisión adecuada, por ejemplo, de equipo de protección individual, de mascarillas de tipo FFP2, FFP3 o incluso mascarillas quirúrgicas. Ha habido momentos en que han faltado guantes, han faltado mascarillas, ¿no? Tú dices, bueno, es que no era previsible una pandemia. Bueno, es que nunca se sabe cuándo va a ocurrir. Es que esto te enseña, o después de 100 años con el que pasó la gripe española, te enseña que todos los servicios sanitarios del mundo pues tienen que tener sus reservas, sus estocajes adecuados para hacer frente a cualquier situación pandémica, ¿no? Porque eso puede venir en cualquier momento, ¿no? Y como bien dice Antonio, pues nos falta lo más importante, que es un tratamiento eficaz. Estamos haciendo pruebas para ver si esto va bien, si esto, de momento, pues si corticoide a dosis alta, que si tal, 20 fármacos que se dijeron inicialmente que servían, después se ha demostrado que no sirven para nada. Y bueno, cuando tengamos un antivírico eficaz y sobre todo cuando tengamos una vacuna eficaz y segura, que para ser eficaz y segura tiene que pasar lógicamente todas las fases de un ensayo clínico y por lo tanto es imposible que esté antes de un año desde que empezaron a trabajarse, es que mínimo un año y corriendo a marchas forzadas, ¿no? Tú no puedes poner en el mercado, administrar nada que sea que no haya pasado todos los controles de seguridad. Tú no puedes poner una vacuna en la que al cabo de 6 meses empiezan a aparecer unos efectos adversos importantes o graves. Eso tienes que haberlo testado previamente en fases previas de la propia investigación, en la que lo has hecho con grupos reducidos de personas antes de que eso pueda salir a la población, ¿no? ¿Y por qué no hemos tenido un antivírico eficaz? Pues primero porque el virus es nuevo, segundo porque aunque hubo otros coronavirus previos, ¿no? Y el SARS-CoV-1 y demás, no era una prioridad en ese momento para la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica va fundamentalmente, como comenta Antonio, donde hay realmente dinero, donde hay posibilidad de un fármaco que se pueda vender a una población importante y por lo tanto económicamente muy rentable. Y entonces, pues bueno, pues no había, eso no lo había y no lo habrá hasta dentro de un tiempo, ¿no? Yo incluso, vamos, puedo imaginar que salvo que encontremos algún antivírico en alguno de los ensayos clínicos que pueda ser más eficaz frente al coronavirus, probablemente dispondremos antes de la vacuna que de un antivírico eficaz, ¿no? Pienso tal como están las cosas. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos. Continuamos en Enemigos Íntimos tratando la pandemia con dos facultativos muy conocidos y de larga trayectoria en la ciudad. Fernando Forja, director de la Clínica La Salud y que fue responsable en el Puerta del Mar durante mucho tiempo, y Antonio Vergara, que es también muy conocido en la ciudad por su actuación en Gerasa y por, aparte de ser hijo predilecto, repito, y por ser como el portavoz de la Marea Blanca. Ha planteado una cosa, Antonio, que me parece sumamente interesante en relativo a la pandemia. Se empezó a debatir mucho cuando la Comunidad de Madrid ordenó el cierre perimetral de algunos barrios de la ciudad, Usera, Carabanchel, no sé si Moratalaz, o sea, coincidente siempre con barrios de clases populares, con los índices económicos y sociales peores, es decir, mayor tasa de paro, las viviendas más pequeñas, es decir, todo peor. Y también hay otro dato que no se ha destacado lo suficiente en Estados Unidos, por ejemplo, entre la población negra duplica tanto las infecciones como la mortandad, y ambas cosas juntas nos lleva a pensar que la gente más humilde tiene más posibilidades de ser infectada y de morir que la gente con más recursos, quizá porque las viviendas son más pequeñas, porque no pueden dejar de ir a trabajar por el tipo de trabajo que hacen, o asistenciales o de atención al público, en fin, no sé. Antonio. Sí, bueno, me parece un tema, yo quiero aprovechar porque si no, yo muchas veces doy la cara por grupos, por colectivos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo de Gerasa, yo soy un cofundador. Sí, yo sé. Es decir, yo tengo siempre la suerte de rodearme de gente que empujamos a un determinado momento y por lo tanto soy Pero tú, como tienes ese aspecto tan llamativo, sí, Antonio... llamo más la atención. Exacto, correcto. Eres inolvidable. Pero es injusto. Es injusto porque efectivamente la mayoría de las cosas son equipos, así lo entiendo yo, ¿no? Bueno, con respecto a lo que has tocado, es un tema que a nosotros,
tanto la Marea como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública hemos trabajado muchísimo. Como he comentado antes, ahora mismo se está desarrollando la jornada sobre la 20 años, hablando de desigualdades sociales y salud. Cuando empezamos nadie hablaba de este tema, nadie. Todo el mundo pensaba que los que enfermaban eran por cuestiones congénitas, biológicas. Tú eres el responsable, porque fumas, porque tú no comes bien, porque tal, y ese aspecto individualista y de responsabilidad individual predominaba, ¿no? Y después predominaba el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la enfermedad. Usted tiene una tuberculosis, hay que tratarlo, pero resulta que la tuberculosis aparece más en determinadas circunstancias. Si no incido en ese punto que es el origen del foco, pues sigo produciendo o fabricando enfermedades, ¿no? Y todo esto es la salud pública, ¿no? Y el sistema sanitario público español, que ha sido, y espero que siga siendo, extraordinario, es el asombro del mundo. Bueno, pues la salud pública ha sido siempre la hermana pobre, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces la salud pública te plantea cosas que incomodan mucho al político, ¿no? Y es que puede haber incluso expectativas de vida distintas entre dos barrios. Eso lo tenemos estudiado en Cádiz, eso es una evidencia científica, no es una opinión. La diferencia entre Santa María y Bahía Blanca, que tienen una diferencia de 100 metros, es de 9 años de expectativa de vida. Es decir, cuando tú haces más en hombres que en mujeres, pero en mujeres también. Vale, ¿eso qué significa? Que realmente impresiona. ¿Y por qué ocurre eso? Por lo que se denomina determinantes sociales de la salud. ¿Y eso qué significa? Pues que en la salud, además de los componentes individuales, existe un enorme componente comunitario, colectivo. Si yo vivo en una casa pequeña con una gran humedad, vivimos 25 personas en un mismo cuarto, no tenemos baños, no tenemos somos pobres, parados, pues no somos personas con salud. ¿Y eso qué es una opinión? No, hay evidencias científicas extraordinariamente comprobadas que la pobreza, es decir, el no poder tener acceso a los recursos que existan, influye en la muerte de la persona. Es decir, las desigualdades sociales matan. Es una frase que impresiona, pero es así. O sea, las desigualdades sociales matan más que el cáncer, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces estudios sobre el índice de mortalidad en las neoplasias, pues van disminuyendo y las desigualdades van aumentando. ¿Y qué está ocurriendo con las desigualdades en España? Que están aumentando desde la crisis del 2008. Y eso significa que va a morir más gente. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, en la pandemia, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de las medidas que tú compruebas está dirigida a un sector de la población determinado. Significa, aíslense cada uno en un piso o cada uno en un cuarto. Eso es imposible en millones de personas en España. Y después te encuentras que alguna responsable política dice, el problema que tenemos en Madrid es los hábitos de vida que hay en determinados barrios. Como si la pobreza fuera un hábito, o como si el vivir en las condiciones que estoy diciendo fuera una cultura, ¿no? No producto de una desigualdad. Es decir, que ese aspecto hay que tenerlo en cuenta, lo estamos tocando en la jornada, porque los pobres se enferman más del corona como se enferman más de cualquier otra historia, porque tienen menos acceso a los recursos, porque tienen menos alarmas, porque tienen una mentalidad de supervivencia y la prevención no existe, porque cuando tú estás en una desesperación no planteas cuestiones preventivas. Si estoy en una guerra no puedo pensar en el futuro. Y todo eso lleva a que enfermen y mueran más. Por lo tanto, es muy importante introducir y después introducir recursos. Es decir, hay que aislarse. Inmediatamente el responsable tiene que decir, pero hay gente que no puede aislarse. ¿Qué hacemos? Pon recursos públicos para que puedan aislarse. Se han hecho en determinadas ciudades. Se hizo en el confinamiento en Cádiz con el Cano, donde hubo 180 personas que estaban en la calle. Bueno, eso es un ejemplo de que, además de todos los criterios, las desigualdades son fundamentales para que en esta jornada ha habido una conferencia inaugural de dos monstruos de la epidemiología que está colgada en la página que he dicho antes, Salud, Acción y Equidad, que dicen nadie está a salvo si no estamos a salvo todos. ¿Por qué? Porque igual pasó, yo lo padecí con la tuberculosis. Si yo no hago caso de las desigualdades y mantengo tuberculosos en la calle,
la sociedad está en riesgo porque la transmisión es aérea. Esto pasará igual. Como yo haga mucho hincapié en que la castellana no haya, pero haya en Usera, resulta que millones de personas de fuera de la castellana van a trabajar, es el chofer, el conductor del autobús, y no acabará la pandemia si no tenemos esa consideración, ¿no? Y finalmente, me enrollo más que una persiana, la solución de todos estos temas viene de lo público, ¿no? ¿Quién va a ayudar al que no tiene recursos? Lo público, porque la privada está en otra historia. Por lo tanto, sistema sanitario público, sistema educativo público, sistema de dependencia público, y eso hay que recogerlo como una medida para controlar la pandemia. Si sigue aumentando las desigualdades, si sigue aumentando la pobreza, si sigue, pues los temas no se resolverán. Fernando. Muy bien. Bueno, Antonio es un auténtico experto en este tema, como no puede ser de otra forma, pero bueno, quiero aportar también algunos aspectos de mi punto de vista, ¿no? Efectivamente, en las zonas que socialmente pues tienen una situación de aislamiento, pues son aquellas en las que es más fácil que se produzcan estas infecciones y además donde pueden castigar con más fuerza, ¿no? Estamos hablando de personas que quizás su propio estado nutricional no es adecuado, que evidentemente cuando una persona no tiene una nutrición adecuada también su sistema defensivo, ¿no? Sus propias defensas naturales pues también están mermadas de alguna forma. Son personas en las que hay mucha comorbilidad de patologías, por eso, porque al no tener una alimentación adecuada, unos hábitos adecuados, pues se producen tasas más elevadas de diabetes, de hipertensión, de muchas enfermedades que actualmente son factores de riesgo para una infección por coronavirus, porque de alguna forma pueden ser más graves, las consecuencias pueden ser más graves, ¿no?, que una persona totalmente sana, ¿no? Las circunstancias, por supuesto, de hacinamiento en pequeñas viviendas compartidas. Algo tan sencillo como el acceso a la mascarilla que todos llevamos, es que una mascarilla cuesta 96 céntimos, 1 euro. Es que no todo el mundo puede gastarse 1 euro diariamente para una mascarilla, pues estamos hablando de 30 euros al mes, una familia que sean 4 o 5 miembros. ¿De dónde sacan ese dinero? Tienen lógicamente otras prioridades, que es comer todos los días, desgraciadamente, ¿no? El acceso, por supuesto, a los servicios sanitarios. No es que no vayan a ser igualmente tratados, por supuesto que no, que cualquier otra persona de un nivel socioeconómico más alto, pero sí es verdad que por su propia forma de pensar o su propia cultura son menos exigentes, son menos demandantes, muchas veces soportan situaciones hasta extremos en los que cuando acuden ya es tarde quizás, porque, bueno, porque no han podido o no han tenido acceso antes, ¿no? A modo de ejemplo, una persona que ahora mismo tenga síntomas de coronavirus, que esté con fiebre y un cuadro respiratorio, si llama a los servicios sanitarios y en cuestión de 2 días o 3 días no le contestan, no le responden para hacerse una PCR, pues el que tiene dinero igual coge, opta y por eso un laboratorio privado se lo hace y sale de dudas y puede hacer un aislamiento adecuado. Estas personas desgraciadamente no pueden hacerlo, con lo cual su accesibilidad al sistema sanitario, no solamente, no al privado me refiero, sino incluso al propio público, tampoco es igual, ¿no? Y desgraciadamente pues esa situación conlleva pues lo que conlleva, que es pues, circunstancias mucho más desfavorables ante cualquier enfermedad y por supuesto en este caso de la pandemia de COVID, ¿no? Con lo único que no estoy totalmente de acuerdo con Antonio es con, bueno, la parte final que has comentado. Evidentemente para la pandemia es imprescindible el sistema sanitario público, no me cabe de otra forma. Y lo digo yo, que soy un defensor acérrimo del sistema sanitario público por mi propia trayectoria. Yo llevo trabajando desde siempre en el sistema sanitario público, salvo ahora que estoy en una clínica privada, ¿no? Pero en cualquier caso, entiendo que ahora mismo todos los recursos suman y en estas circunstancias debe ser así. De hecho, cuando se produce una situación como esta, en la que muchas veces desgraciadamente se desbordan los servicios sanitarios públicos, la sanidad privada también tiene que estar ahí, tiene que estar de forma desinteresada incluso para dar su apoyo, simplemente porque son recursos necesarios para la población y todos los que estamos en sanidad pública o privada somos servicios a disposición de la población y en cualquier caso, en cualquier momento hay que hacerlo de esa forma, ¿no? De hecho, en algunas ciudades, en Madrid y tal, pues se ha producido así. Es decir, llega un momento en que se satura el sistema público y los hospitales privados que están disponibles y que tengan camas de UCI, que tengan camas de hospitalización y tengan facultativos y enfermería, tienen que ponerse a disposición de la población. En ese momento no hay que pensar, por supuesto, en ningún tema económico, sino simplemente en una situación de servicio a la población, ¿no? Y bueno, y que conste, que lo digo, sigo insistiendo en eso, que soy un defensor a ultranza de la sanidad pública desde muchos años y lo seguiré haciendo porque además me parece que es un lujo la sanidad pública que tenemos en nuestro país y en Andalucía.
Quería conocer también vuestra opinión sobre, en general, la respuesta de la Administración. Como ciudadano, a mí me produce desazón observar debates entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Madrid, entre un partido político y otro partido político, cuando me parece tan obvio que responder a una pandemia no debería tener color político, en teoría. O sea, que a lo mejor yo soy un ingenuo, pero me produce desazón pensar, es que hay distintas maneras, en función del color político, de responder ante un virus. Entonces, no sé, tengo también la sensación, es decir, vosotros habéis elogiado la sanidad pública y tal, tengo la sensación de que el sistema sanitario español era peor de lo que creíamos, que decíamos siempre, esto es el mejor del mundo. Hemos estado exportando profesionales y ahora resulta que no hay. Es decir, que oye, ¿hay que contratar médicos? No hay. Y hay médicos españoles en Inglaterra, en Francia, en Alemania, porque aquí no te encontraba trabajo, no se le pagaba. Hay enfermeras en todos los países del mundo. Se ha tenido que rebajar el nivel de exigencia y admitir a médicos sudamericanos que no se les había convalidado el título. Yo creo, por un lado, quería conocer vuestra opinión sobre la respuesta de la Administración, si es antes la salud o la economía, que parece que es el debate por lo menos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, si es antes para Madrid la economía que la salud, o para el Gobierno de España antes la salud que la economía, y si hay un problema sanitario que no se adoptaron los recursos. No había rastreadores, se sabía que no había rastreadores en marzo y hemos llegado a noviembre y hay pocos rastreadores, y así sucesivamente. Bueno, no sé, empieza tú ahora, Fernando. Vale. Hombre, la verdad es que estas discusiones entre partidos políticos y entre autonomías, yo creo que visto como ciudadano, es un auténtico desastre, ¿no? Es decir, esto es lo que precisamente resta credibilidad a la propia clase política. Yo puedo entender que dentro de los partidos políticos y tal se tengan que estar todo el día tirando los trastos a la cabeza, porque de esa forma, sacando los trapos sucios de uno y de otro, pues es como se mueve la política, que desgraciadamente es como se mueve en este país, porque yo creo que la política de clase, una política bien orientada, es una política en la que cada uno tiene que demostrar su valía y saber las cosas como las hace y las hace bien. No es cuestión de estar desprestigiando continuamente al de al lado, ¿no? Pero bueno, dicho eso, en la situación actual lo que estamos viendo es algo que desconcierta a la población, ¿no? Estos señores, ¿qué me está diciendo? Porque este señor es de un partido y este de otro, pero resulta que aquí entonces ya es diferente los criterios que tenemos que utilizar para la situación pandémica y demás. Yo creo que esto se arreglaría, como ya antes también comenté, si realmente hubiera comités de expertos, pero comités de expertos que sean expertos, porque muchas veces ves quiénes son el comité de expertos y la mayoría son personas que ocupan algún tipo de puesto político, el consejero de salud de no sé dónde, el viceconsejero de no sé qué, el gerente del hospital, no sé. A ver, un comité de expertos tiene que ser auténticos expertos. En este caso estamos hablando de infectólogos expertos, de epidemiólogos expertos, de gente que realmente pueda aportar ese valor. Y tienen que tener además la suficiente independencia en sus decisiones para que éstas después, una vez que las tomen, se lleven a cabo, sin todo tipo de injerencias políticas como ahora mismo está pasando, ¿no? Entonces, probablemente uno de los grandes errores ha sido mezclar política con pandemia. La pandemia tiene que estar en manos de expertos, en manos de técnicos, y ellos son los que tienen que decirle a los políticos qué acciones hay que hacer en cada momento, ¿no? Y por supuesto, ese tipo de discusiones, yo creo que a los propios ciudadanos, cuando vemos dos partidos políticos enfrentándose por una situación como la pandemia, lo que hace es desacreditar a esos dos políticos, por lo menos mi punto de vista. Sí, yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de cosas que llevamos denunciando muchos años, ¿no? Porque lo que planteas del debate político no es un debate político, sino es un debate partidista, que es completamente distinto. Un debate político es un debate sobre las políticas. Yo defiendo un colegio público, tú defiendes un colegio privado, y yo doy mis argumentos, tú das, y al final se vota y a ver aquí. No, esto no tiene nada que ver. Los debates son partidistas, son mucho más cercanos a un Betis-Sevilla que a una política, ¿no? Y entonces los responsables políticos se alejan
de las necesidades que tiene la población. No en el tema de la pandemia, sino en general. Yo he visto decisiones donde la cuestión política ha predominado sobre la cuestión técnica. Cuando yo denunciaba que los quirófanos se cerraban los veranos, Fernando, iba en ese sentido. ¿Cómo se va a cerrar los quirófanos si hay una lista de espera de 1 año para esperar una intervención quirúrgica? Porque un político lo ha decidido. ¿Para qué? Para no sustituir a miles de profesionales en ese verano. Una decisión política y no técnica, ¿no? Y los técnicos, pues, bueno, entonces, esto es la expresión más que eso. O sea, entonces, estoy absolutamente de acuerdo en esta ocasión con Fernando, y es decir, que los técnicos son los que deben de primar cuando los problemas son graves. No me imagino 2 consejeros biólogos discutiendo sobre si operamos a este paciente con un abdomen agudo, ¿no? Pues esto es un poco como yo veo 2 personas discutiendo sobre la pandemia, que uno es maestro y el otro es ingeniero naval, ¿no? Es un disparate, pero ese es un problema de este país, técnicos y políticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y muy grave, la administración normalmente funciona mucho más en problemas agudos, es decir, ¿qué repercusión está teniendo este tema en la población? Para no qué importancia tiene ese tema, no qué trascendencia en la salud tiene ese tema, porque, por ejemplo, si fuera así, pues las viviendas sería una prioridad para que la gente no se viviera hacinada. No, es mucho más, a lo mejor me vuelco semanas discutiendo el nombre de una calle o cualquier otra historia que, tú imagínate a un cirrótico lo que le importa cómo se llama una calle. Lo que un cirrótico que quiere es estar atendido rápidamente y dejarse de discusiones, coño, y tal. Bueno, pues por lo tanto yo creo que la administración tiene que concentrarse en los problemas. ¿El problema cuál es? Una epidemia, que es un virus. Ya lo sabemos, sí, pues venga, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué ocurre? Que un sistema sanitario público, Fernando, que es verdad que la privada existe, tiene todos sus derechos, pero la privada está dirigida a sectores pudientes. Claro, si yo no puedo acceder a la privada, me encuentro marginado. Entonces, ¿qué solución tiene ese sector? El público. ¿Por qué? Porque es gratuito. Que no es gratuito porque lo mantenemos todos, pero me refiero. ¿Y qué ocurre? Que ha habido un deterioro. Nosotros hemos vivido el desarrollo del sistema. El sistema sanitario es asombroso. Fernando, tú a un norteamericano o un alemán no te cree cuando le dice que un tío se trasplanta gratis, que se le pone toda la poliquimioterapia gratis, porque estamos hablando de millones de euros. ¿Que lo pasa gratis? No me lo creo. O sea, a un alemán. De hecho, tú sabes que los europeos están viniendo a ponerse las prótesis en España porque allí tienen que pagar el 40% de la prótesis. La prótesis vale 9.000 euros. ¿Vale? Entonces, nuevamente, yo me puedo operar si tengo dinero y aquí no. Aquí. Por lo tanto, el sistema ha sido extraordinario. ¿Pero qué pasa? Que ha ido decayendo. ¿Por qué? Porque se ha ido privatizando. O sea, pero esto está demostrado. Hay libros, hay textos, hay máster sobre la historia. ¿Y qué ocurre? Que si tú vas debilitando lo público y va creciendo lo privado, aumentan las desigualdades y aumentan las enfermedades. Entonces, ¿cuál es la solución? Potenciar al máximo lo público. Yo no tengo nada en contra de la privada. ¿Y usted qué es? Yo soy consejero de salud. Pues usted está trabajando, es como si tú estuvieras trabajando para otra clínica, Fernando. Tú trabajas en la clínica de la salud y tú 24 horas estás en la salud. Pues usted es consejero, usted trabaja para la pública. Y resulta que la consejería ha destinado la semana pasada 130 millones de euros para conciertos con la privada. Y resulta, lo hemos publicado en un artículo, que con 130 millones de euros se contratan a 1.200 médicos y a 1.300 enfermeras y enfermeros y médicas. Bueno, pues esa es la decisión política, lo dedico aquí, y eso no es desinteresado, porque la privada tiene otros intereses, lícitos, legítimos, pero otros. Nosotros, la pública, esas son las necesidades de la población, no tenemos otro interés. Ojalá, pero resulta que si el consejero tiene dudas, si yo soy entrenador del Barça, pero soy madridista, pues el pobre Barça va de culo. ¿Por qué? Porque, o el Atlético como este equipo, pues no puede ser. Yo soy entrenador del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es el mejor del mundo, ¿vale? Entonces, la pública se está deteriorando y la privada. Y termino con un aspecto muy importante. Para privatizar hay que deteriorar.
Es decir, si la pública está fabulosa, no se privatiza, porque nadie reclama. Cuando reclama es cuando las listas de espera son de 6 meses, cuando llevo esperando. Entonces hay que deteriorar para ofertar la privatización. Y claro, si el mismo que tiene que poner a tope la pública es el que privatiza, estamos perdidos. ¿Qué está ocurriendo con la pandemia? Y termino. Pues que los recursos de la pública... Es que parece que no hay otra enfermedad. Es que estábamos antes de la pandemia colapsado el sistema sanitario. El sistema sanitario del 2007 va así, pero así, en plantillas, donde había 9 médicos, hay 4, etcétera. Entonces se está debilitando y ahora se está aprovechando ¿para qué? Bueno, pues en los hospitales que están colapsados, en las ciudades más grandes, todo lo no COVID se está derivando a la privada. Cuando el COVID pase, habrá creado una dinámica. ¿Eso es preocupante? Para el sistema sanitario público, y a los que lo defendemos sí es muy preocupante, porque lo que hay que contratar es a rastreadores. Hay que testar, rastrear y aislar. Y eso hay que decírselo al político: testar, rastrear y aislar. Y esos rastreadores, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo está haciendo ahora? En el 99% de las ocasiones, los profesionales de atención primaria. Los enfermeros están haciendo de rastreadores. Desesperadamente, porque no están obligándoles a que no cumplan con su obligación. Están desesperados. Los médicos no hacen ya, o sea, todo por teléfono. 6 meses sin ver a un paciente. ¿Y usted qué quiere? Verle la cara, doctor, verle la cara, que quiero hablar con usted. O sea, eso no es posible. Sí, es posible. La cola es el 90%. Eso es posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Privatizar? No. Lo que hay que hacer es recuperar lo público, porque lo público es lo que atiende a todos. Esa es un poco la reflexión. Y luego, en último lugar, ya para terminar, primero, ya habéis dejado dicho ahí entre los dos, no tenéis muchas esperanzas de que a corto plazo tengamos a disposición una vacuna, a pesar de que el Ministerio de Sanidad ha dicho que pueden llegar en diciembre, que tiene ya comprado a AstraZeneca. Eso se llama Big Pharma, se llama, ¿no? AstraZeneca tiene comprado creo que 30 millones de dosis, que dice que es la primera que va a llegar y que se tiene que poner en 2 dosis. Y a mí, aparte de que pueda llegar o no, que claro, no tengo capacidad para saberlo, sí, como usuario de la sanidad pública, yo voy a mi centro de salud, veo el lío que hay en el centro de salud para atender a la gente en la calle haciendo cola y digo, bueno, cuando haya que poner 2 dosis de vacunas, ¿el sistema está preparado? O sea, porque habrá que determinar quiénes son la prioridad, el personal sanitario, mayores de tantos años, el que atienda al público. Eso es un galimatías tremendo. Y si encima está peleados el gobierno con la comunidad, no sé qué, pues ya para qué os cuento. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para atender a la población en función del personal de riesgo o de mayor riesgo? ¿Nuestros centros de salud están preparados para eso? Fernando. Vamos a ver, vamos por partes. En cuanto al tema de la vacuna, vamos a ver, siendo un escenario muy optimista, suponiendo que todo vaya bien, que no haya que parar ninguno de los ensayos actuales porque aparezcan una serie de efectos, que eso es imprevisible, eso tendríamos que tener una bola de cristal para poderlo adivinar, ¿no? Si en el mejor de los casos todo fuera favorable, es posible que en el primer trimestre del año que viene pudiera haber una vacuna disponible. Ya lo veremos, ¿no? Ojalá sea así. Evidentemente será la solución más inmediata a la pandemia. En el momento que se consiga vacunar a un porcentaje importante de la población, empezando, como bien comentas, por lo de mayor riesgo, y se vaya cada vez extendiendo más esa vacunación, conseguiremos esa inmunidad de rebaño que se necesita y será el final de la pandemia. También habrá desigualdades en salud en ese sentido. Habrá países ricos que tengan la capacidad de vacunar a un porcentaje muy elevado de su población en poco tiempo, y habrá otros países pobres que desgraciadamente eso no va a ocurrir y seguirá habiendo transmisión del virus, ¿no? En cuanto a si los centros de atención primaria están capacitados o no para, por ejemplo, si hubiera que poner unas dosis de vacunas en poco tiempo, yo estoy convencido que sí. Es decir, no es que sobren recursos, por supuesto que no, no voy a decir que eso sea así, y más en estos momentos que por profesionales de baja por muchas circunstancias, entre ellas, lógicamente, por la infección de coronavirus. Pero cuando hay una prioridad absoluta, sí me consta que ahora mismo el Servicio Andaluz de Salud está contratando a todo profesional disponible que haya. O sea, ahora mismo las bolsas de contratación en el Servicio Andaluz de Salud están a cero. No hay gente que contratar.
Es más, están contratándose incluso gente ya fuera de la bolsa porque es necesario más enfermeros o otros profesionales de otras categorías, ¿no? Por lo tanto, llegado el momento, en la propia campaña de vacunación que está haciendo ahora, se han planteado no solamente utilizar los centros de atención primaria, que ya existen, por ejemplo, los 10 que hay entre Cádiz y San Fernando, por ejemplo, del distrito de aquí, sino que también se están utilizando una serie de espacios públicos que se han solicitado pues, para utilizarlo. Yo que sé, aquí en Cádiz, por ejemplo, el de Palillero, que se está utilizando, algunos en la zona de La Paz, para diversificar un poco precisamente la población, para que no haya un acúmulo en ninguno de los centros que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, si eso se hace así, con una buena planificación, con un modelo de cita previa, diversificando espacios para que no se aglomeren las personas y poniendo todos los recursos que existan disponibles, pues estoy convencido que se podrá hacer. Sí, bueno, también son muchos de los temas que planteamos aquí con la pandemia, insisto, de que son temas estructurales de 40 años, es decir, que los hemos debatido. No hay médicos, no hay enfermeros, claro, se han ido, hay 9.000 en Europa, 9.000. ¿Por qué? ¿Y por qué se han ido? Porque les gusta, como no sé quién dijo, que les gusta la aventura. Se van porque las ofertas laborales que se le daban aquí eran inmundas, ¿vale? ¿Y por qué se van de Cádiz a Sevilla o a Murcia? Porque en Murcia le ofertan un año prorrogable automáticamente y en Cádiz 15 días. Dice, oh, tío, que no es gaditano. No, es que la oferta... Y no se puede estar diciendo 20 años que no hay médicos. Si no hubiera, pues pon más 1.000. Es decir, porque tú eres responsable. O sea, tú no eres... Esto no es como un terremoto, que es algo inevitable. Yo llevo 20 años reuniéndome con la delegada y delegado de salud diciendo, si no hay médico, pues usted tiene que atraer a las personas para que no se vayan y segundo, saque más 1.000, porque estamos hablando de España, ¿no? Yo estaba hablando de desigualdades no entre países. El ministro de aquí no es responsable de Zambia, pero es responsable de España, ¿no? Damos por terminado este programa, agradecemos a Fernando Forja, a Antonio Vergara, sus opiniones, sus comentarios, esperemos que haya sido útil para todos nuestros espectadores las opiniones de nuestros invitados, les agradecemos por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en otro programa Enemigos Íntimos.